Ya estás aquí en la Blasco, ¿cómo estás? Querido Polo, qué ¿Cómo has gusto. pasado? El gusto es mío, ¿cómo estás tú? Bien. Compañeros, por comentarles nada más que estamos al aire en Facebook. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien. Voy a empezar. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar en este Zoom. Tengo el honor de cederle las palabras a la abogada Jessica Jaramillo. Ella es la directora del proyecto Ciudad Capital y va a ser la encargada de moderar el día de hoy el evento. Así es que, por favor, Jessica, muy buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes con todos, con todas. El día de hoy tenemos unos invitados de lujo. Inauguramos una de las apuestas que estamos haciendo por la ciudad, que es precisamente todo lo que tiene que ver con recoger todos estos insumos desde la sociedad civil para poder plantearle a la ciudad una alternativa, para poder plantearle a la ciudad precisamente estas políticas necesarias sobre reactivación económica. El proyecto Ciudad Capital, como muchos de ustedes conocen, es un proyecto que está orientado precisamente hacia la construcción de una agenda de ciudad que nos permita precisamente poder hablar en Quito precisamente sobre aquello que nos hace falta, que es reactivar económicamente. Solamente les vamos a pedir a nuestros participantes que por favor pongan en silencio sus micrófonos para que podamos escuchar durante todo este proceso, ¿no es cierto?, a cada uno de nuestros participantes. ¿Por qué les decía yo? No te escuchamos, Jessica, no te escuchamos. Perdón, ahí estamos. ¿Por qué les decía yo que tenemos participantes de lujo el día de hoy? Porque una de las cosas importantes que tenemos que hacer para poder construir ciudad es dialogar entre todas y todos, pero sobre todo dialogar con aquellos que hacen parte del día a día de varios sectores en la ciudad, sectores empresariales, el sector de la construcción, los sectores de mujeres que hacen emprendimientos, que están permanentemente en la búsqueda de nuevos espacios de trabajo, con lo cual sin duda es indispensable entonces a partir de este momento, abrir este espacio que es un foro abierto para poder hablar de cómo podemos enfocar todas nuestras ideas y nuestras iniciativas hacia la reactivación económica del Distrito Metropolitano de Quito. Bienvenidas y bienvenidos. Este es un proyecto de participación ciudadana en donde vamos a ir nutriendo esta gran agenda de ciudad. Tenemos como metodología, lo que vamos a hacer es ir exponiendo, ¿no es cierto? Vamos a pedirles a nuestros compañeros que están en el Zoom que por favor pongan en silencio sus micrófonos, ¿sí? De todas maneras, Andrés va a ir haciendo un control, Andrés y Sebastián que tienen el control del foro, para ir silenciando a aquellas personas que quizá se les abre el micrófono en algún momento. Entonces, como les venía diciendo, es importante señalar que cada exponente tendrá 10 minutos para desarrollar su presentación a fin de nutrir este foro que busca delinear estas ideas políticas públicas a favor de la reactivación económica en el Distrito Metropolitano de Quito. Y vamos a empezar el día de hoy con Henry Yandún. Él es un empresario, está a cargo de algunos temas importantes en la ciudad, pero sobre todo ha hecho un trabajo importante en los últimos tiempos desde esta organización que se denomina Constructores Positivos. Luego será el turno de María Fernanda León. Ella es representante de la Asociación Ecuatoriana de Venta Directa y es precisamente quien nos va a hablar también del enfoque de género en los sectores empresariales. Luego tendremos la participación de Leopoldo Ocampo, actualmente es el presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción y también nos va a comentar qué es lo que está pensando este sector acerca de la reactivación económica en Quito. Y finalmente tenemos también a nuestro querido amigo Blasco Peñerrera Solá, es ex presidente de la Cámara de Comercio de Quito, pero además también es director de marketing. Con ellos, que les he manifestado, son nuestros invitados de lujo, vamos a empezar este foro.
Vamos a empezar con Henry, le vamos a dar 10 minutos. Todas las preguntas pueden dejarlas por interno, igual nosotros la vamos tomando y yo al final de esta intervención voy a seguir apuntando y Sebastián les va a indicar cuando tengan ya los últimos minutos para concluir su intervención. Muchas gracias, Henry, le damos el paso. Por favor, si pueden permitirme poner una presentación, Sebastián. Buenas tardes con todos. Jessica, gracias por la invitación. Qué gusto tener líderes en esta reunión. Blasco, no tengo el gusto de conocerte, pero obviamente te he seguido los pasos. Siempre te he admirado y a todos los que están ustedes en esta reunión. Yo voy a empezar no hablando de la construcción, no me permiten la presentación, pero voy a tratar de decir de memoria. Yo creo que el principal tema que tenemos que trabajar los quiteños para la activación económica es el generar un espíritu emprendedor de los quiteños. Lamentablemente, después de ya tantos años estar bregando en varias ciudades del mundo, del país, aquí en Quito como que hay una animadversión inclusive contra los empresarios. Todos ustedes han oído hablar de Bill Gates, han oído hablar de este chico de Facebook, chico para mí, de Jobs, Steve Jobs, los que hacen en Microsoft, lo que hacen en Facebook, lo que hicieron en el iPhone, todos les admiramos a ellos, a pesar que son los hombres más ricos del mundo y les admiramos, tanto les admiramos que utilizamos sus inventos, sus innovaciones. Y sin embargo, en Quito sobre todo, cuando hay algún emprendimiento que está progresando, salen las autoridades municipales sobre todo a tratar de, sin importarles el beneficio del bien común de todos, preocuparse de que por qué el emprendedor va a tener más beneficios o por qué el emprendedor va a lograr más cosas. Yo creo que ese es un gran desafío para todos los quiteños, que dejemos es un complejo básicamente, sí, que tenemos los quiteños, sobre todo los quiteños, y también es un decir hay estudios psicológicos que dicen que es un tema que es de las ciudades que tienen horizontes pequeños, porque nosotros, Quito, estamos rodeados de montañas y nuestro horizonte no va más allá de 3 kilómetros a la redonda. Y yo creo que ese es un tema que nosotros tenemos que trabajar. No sé si están viendo mi escritorio ya. Se está conectando, Henry. Ya estás. Ya. Los que damos conferencias siempre tenemos que se nos pone, se nos paraliza el corazón sin saber si se va a ver o no la presentación, sí. Entonces aquí ponía, ¿no?, el espíritu emprendedor de los quiteños. La ronda estuvo votada por muchos años. No había negocios. Cuando se pusieron negocios, la ronda ya sobrevive y es autonómica. Les había mencionado de estos 3 caballeros que les admiramos, les respetamos y usamos sus inventos todos los días y en ningún rato renegamos la presencia de ellos. Sí. Yo quiero hablar de la construcción. Miren, esta es la clasificación de las actividades, una clasificación que se llama CIU, donde se ve cada actividad, es dato de este mes básicamente, y es difícil ver con tantos números, pero está en amarillo, la participación en el Producto Interno Bruto del Ecuador. La construcción es del 10%, el comercio al por mayor y al por menor es del 10%, incluyendo el tema de automotores y bicicletas. Por ejemplo, hay el tema de muebles, es 0.3%, hay metales comunes, 0.9%, pero si comenzamos a sumar los muebles es para construcciones, los metales para construcciones, es decir, para nosotros que estamos en la construcción, consideramos que las autoridades de este gobierno al menos no le han parado bolas al problema de la construcción o al problema del empleo, porque para nosotros ahí está el problema y ahí está la solución. Qué pena que no puedo. Esta es la imagen más grande, donde la construcción es del 10%, el comercio del 10% y las actividades un poco menos. ¿Qué ha pasado con la construcción en el país? Aquí hay un tema gravísimo, porque siendo tan importante la construcción, miren, desde el 2014, 2015, básicamente la construcción sigue bajando y sigue bajando y sigue bajando.
Y si ustedes quieren hacer un número redondo, si por ejemplo la construcción es del 10%, el empleo también es del 10%. Es decir, la principal fuente de empleo del Ecuador, yo diría después de la agricultura, es la construcción y está totalmente descuidada. Aquí está el tema del empleo en la construcción, que es bien interesante ver esto, porque se ha reactivado bastante el empleo en la construcción. Estamos rompiendo un récord en estos meses, son datos del INEC. Sin embargo, el empleo adecuado sigue decayendo y el subempleo es uno de los que más aporta a la construcción. ¿Por qué es esto? Porque las personas que pierden cualquier empleo, sobre todo los más vulnerados, ¿a dónde se dedican? A la construcción, porque la construcción tiene esa virtud de que acepta personas con cualquier capacidad técnica, pero es una vergüenza, obviamente, que crezca tanto el subempleo en lugar de crecer el empleo formal. Voy a ir rapidito porque tengo pocos minutos. Aquí está el tema, ¿no? Ha subido el empleo adecuado, pero el subempleo, que eran 120,000 personas, ahora están en 200,000. Y el adecuado de 237 bajó a 167 y está en 204. Es el empleo directo de la construcción. En Quito, este es un estudio de Quito, por si acaso está sacado del INEC. La construcción es del 12%, el comercio el 8%, la enseñanza el 7%, la administración pública el 7%, el turismo el 6%, el comercio al por menor el 5%. Es decir que la construcción, este es un estudio del municipio de Quito de hace unos 3, 4 años, el 12% es la principal actividad para los quiteños, con un atenuante o agravante. El 83% de las personas que trabajan en la construcción no tienen una educación de secundaria, es decir, no tienen terminada la educación. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Básicamente decimos, a la ciudad se le puede activar por medio de la construcción. La construcción no tiene que ser el problema, sino la solución. Y tenemos una sola propuesta, tenemos muchas, ¿no? Pero esta para nosotros es la más fundamental, la densificación técnica. Esa es la imagen de Quito. Ustedes sorpréndanse, pero en la parte de la Carolina, donde están los edificios más grandes de Quito, apenas usamos el 30% de la cantidad de agua que tenemos en esa zona, el 30% del alcantarillado, el 30% de la movilidad, el 30% de todos los recursos en la zona más densamente poblada de Quito. Hay un estudio de Hábitat, cuando hubo aquí el Hábitat, ¿se acuerdan?, que decía que Quito debería estar en la tercera parte del área que está ocupando ahorita. O al revés, el área que tiene Quito ahorita debería abastecer para 3 veces su población. ¿Y por qué ha pasado esta cosa? Es básicamente porque nuestra ciudad no está densificada técnicamente. ¿Y por qué nosotros creemos que la densificación debe hacerse? Obviamente, por varias razones. Una es la accesibilidad. Estos argumentos que les voy a dar son de ONU Habitat, ¿no? Pero son muy aplicables a Quito. Si nosotros permitiéramos, motiváramos a que se construya en altura de una manera más económica, entre la avenida Patria y la avenida Naciones Unidas, entre la 10 de agosto y América, solo ese rectángulo, todas las personas que prácticamente viven cerca de Cayambe, cerca de Machachi, cerca de Puembo, tranquilamente podrían vivir en Quito, en la zona mejor abastecida con todos los recursos. Y obviamente la accesibilidad sería muy económica, muy fácil. Tenemos ya un proyecto en ese sector que se llama Huertos, donde las personas que han venido a vivir acá vivían en Pomasqui y estudian en la Politécnica o estudian en la Universidad Central de Medicina o trabajan en una empresa pública en Centro Quito. Imagínense el cambio de este asunto. Entonces, la accesibilidad es una cosa que se mejora. El otro tema importante de hacer una ciudad densa, con densidad óptima es el menor costo de estructura y el mejor uso eficiente de servicios urbanos. Imagínense que en Quito, por el tema del costo del suelo y por las ordenanzas locas que tenemos, las personas van a vivir, llamémoslo así, por Santa Marianita al norte de Calderón, sí, y hacen unos pequeños, digamos, unos pequeños barrios informales. Después del municipio, por esas pocas personas, tiene que hacer calles, tiene que poner luz, tiene que poner agua, tiene que poner cosas. Entonces, realmente, el costo de la infraestructura es una locura. Cuando en la zona que les digo, por ejemplo, les repito, entre las Naciones Unidas y la Patria, entre la 10 de agosto y América, tenemos los mejores servicios del mundo y vamos a tener el metro encima de eso.
Eso está despoblado totalmente. Para información de ustedes, la zona de influencia del metro se está despoblando todos los años en Quito. No está aumentando la población, sino que está decreciendo. El otro tema, obviamente, el suelo. Porque, ¿qué pasa cuando nosotros nos vamos hacia Puembo, nos vamos hacia Machachi? ¿Qué es lo que estamos destruyendo? Es la zona agrícola de Quito. Entonces, esa es otra razón por la densificación óptima. Sí. Las transacciones económicas. Una cosa, obviamente, es cargar un costal de papas desde Chillogallo hasta, yo no sé, Calderón. O la otra, que los alimentos estén a 5 a 10 minutos de distancia. Las transacciones económicas son obviamente mucho menores, sobre todo para la población más necesitada. La mayor integración social. Yo me sorprendía, yo siempre he estado dando estos argumentos, pero un señor me decía, mira, a ti te falta un argumento fundamental cuando no hay densificación de las ciudades. Cuando hay estos barrios secundarios, estas prolongaciones medias rurales de las ciudades, ahí es donde más inseguridad existe. Y es cierto, ahí no hay focos, ahí no hay gente, hay realmente mayor inseguridad para las personas que llegan después de haber trabajado 1 hora, hora y media de bus, tienen que caminar bastante en la oscuridad, en el lodazal y ese tipo de cosas. Cuando uno densifica adecuadamente la ciudad, densificar adecuadamente no es hacer edificios como locos, sino hacer unas cosas bien hechas. Ahí se logra tener, se justifica tener universidades, hospitales, todo más aglutinado de una manera técnica. El otro tema, y eso es lo que nosotros luchamos como constructores positivos, este sí no es argumento de hábitat, sino nuestro, es una vivienda asequible y formal. ¿Qué es lo que pasa en Quito? Si, por ejemplo, ustedes tienen un terreno en cualquier parte de Quito, le dicen, ¿sabe qué? Usted puede hacer un edificio aquí de 5 pisos. Y el terreno, damos un número por dar, cuesta $1 millón. Entonces uno puede hacer 5 pisos. Entonces los 5 pisos del terreno es para, de $1 millón para 5 pisos nada más. Si uno le dice al municipio, oiga, pero aquí podría ser 10 pisos, 15 pisos, 20 pisos. El municipio dice, vea, si quiere hacer el doble, le cuesta $1 millón más el uso del aire. ¿Qué pasa con la vivienda? Sigue siendo cara. En ningún rato se está pensando en que la vivienda puede ser más económica y el municipio, en lugar de pensar fiscalmente, y regreso a la primera lámina de este carácter antiempresarial que lamentablemente tienen muchos quiteños y lamentablemente muchas personas que van a manejar la ciudad, la burocracia, los concejales, ellos dicen, no. Si no les cobramos estos impuestos, van a ganar mucha plata. Ese es el tema, ¿no? Del resentimiento social que tenemos, pero la falta de cálculo matemático, porque lo que nosotros buscamos es que se generen muchas construcciones con mayor altura, sin que cueste tanto el terreno para que la vivienda sea asequible para los quiteños y sea formal. Porque, ¿qué es lo que pasa? Como en Quito es tan complicado construir en la zona donde deberíamos construir, es tan caro por los impuestos que debemos pagar. ¿Qué es lo que hace la gente? Construye por donde sea y construye informalmente. Dicen que el 60 o 70% de la ciudad es una construcción informal. ¿Cómo estoy en el tiempo, Sebastián? Sí, precisamente se le acabaron ya sus 10 minutos, pero después de la ronda de todos los compañeros vamos a darle 5 minutos más. 15 segundos. Nuestra propuesta básicamente es que haya ordenanza que disminuyan los costos para mejorar la calidad de vida de los quiteños. Básicamente, esa es la propuesta que nosotros hacemos. De acuerdo, Henry. Muchas gracias. Jessica, por favor. Muchas gracias, Henry. Como en efecto lo ha señalado Sebastián, vamos a tener 5 minutos posteriores para que usted pueda hacer las propuestas que estaban pendientes. Vamos ahora con la exposición, la presentación de María Fernanda León. Como les había comentado, ella es presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Venta Directa y está muy vinculada con emprendimientos, con las mujeres empresarias. Y nos gustaría preguntarle, María Fernanda, ¿cómo mira ella el futuro de la ciudad en función a esas necesarias políticas de reactivación económica que estamos demandando los ciudadanos en todo el Distrito Metropolitano de Quito?
Buenas tardes, María Fernanda. Gracias por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias, Jessy. Nosotros creemos que Ciudad Capital es un gran proyecto que se encuentra en formación gracias al liderazgo de ustedes, del equipo de gestión de la Fundación, con el aporte importantísimo de muchos sectores de la ciudad. Gracias por habernos tomado en cuenta y por hacernos partícipes en lo que podría ser la base de una verdadera reactivación económica tan necesaria para la ciudad y a nivel general para todo el país. Bueno, tenemos algunas ideas para el futuro, o quizás hasta podríamos llamarlos sueños que bien podrían convertirse en realidad. El emprendimiento, ya lo dijo Henry en su momento, es una palabra de la cual se habla muchísimo, incluso nos encontramos entre los países que tienen mayor emprendimiento alrededor del mundo. Sin embargo, también muchos estudios arrojan estos resultados, que de 10 emprendimientos apenas 3 tienen éxito y sobrepasan el año en el país. Creeríamos que una de las causas también proviene de un mal paradigma muy enraizado en nuestra cultura como país. Desde que somos niños en la secundaria, en la universidad, en los estudios de posgrado, nos preparan para ser empleados para trabajar para alguien más, para recibir un pago por el trabajo, la gestión, por nuestro tiempo. Tenemos ese chip muy impregnado en nuestra mente y cuando nos graduamos o cuando hemos perdido el empleo, tendimos una gran frustración porque comenzamos a mandar carpetas y no tenemos resultados. Más aún y mucho más complicado cuando estamos pasando por épocas de recesión o de complejidad económica. Debemos sacarnos de ese chip y desde la educación comenzar, y como lo hacen en otros países, especialmente en el Asia, por ejemplo, a preparar a nuestros niños, a los jóvenes, a nosotros mismos en temas de emprendimiento, a saber correr riesgos, a aprender sobre técnicas y habilidades que puedan sostener nuestros negocios en el tiempo y hacerlos crecer. Debemos dejar también de pensar que todo emprendimiento es igual a informal, es subempleado, es encasillado en pobrecita o pobrecito, ahora es trabajador autónomo, semiautónomo, o es ilegal, o se dedica a las ventas, o sea, en definitiva, siendo redundantes, es informal. No todo emprendimiento es informal. No tenemos nada en contra del empleo, esta es una bendición, obviamente, pero también está el emprendimiento, valga la redundancia, pero el emprendimiento real, el formal, el correctamente bien montado, aquel que genera ingresos económicos permanentes, el que impacta positivamente en la vida de otros. Gracias a la venta directa, que es uno de los sectores que manejamos y representamos, hemos podido llegar a conocer miles de historias de éxito de espectaculares empresarias independientes, por ejemplo, también empresarios que viajan por el mundo, que tienen buenos ingresos económicos, que tributan al fisco, que ayudan a la formalización de estos emprendimientos, que han llegado a sitiales de liderazgo, apoyando además a otras personas que también están aprendiendo a emprender, sobre todo con mujeres empoderadas, líderes con independencia económica, que a propósito eso aporta para que se elimine o se reduzca todo lo que es la violencia de género. Además, nos demuestran que sí podemos llegar a aportar y ser parte de este dinamismo de la economía que necesitan nuestras ciudades, especialmente la capital. Este es un sector con el cual podemos trabajar para la generación de cada vez más negocios propios para mucha gente que está buscando este rato una oportunidad. Otra propuesta, trabajar en la capacitación de normas y de regulación del país. Un denominador común de los negocios que prosperan, que trascienden en el tiempo y en las fronteras, que crecen constantemente, que están por buen rumbo, es que desde sus inicios encausan su gestión de emprendimiento en hacer las cosas bien, con la ética, cumpliendo con la regulación, con las normas, con el marco jurídico del país. A veces pensamos, me voy a poner una panadería, pero qué lío tener que sacar un permiso de funcionamiento. Voy a hacer jabones artesanales, ay, pero qué barbaridad tener que sacar una notificación sanitaria en el ARCSA. Hoy, qué problema tener que sacar el RUC y comenzar a hacer declaraciones. Creer que es mejor emprender sin cumplir con estos mandatos, nada más alejado de la realidad, pues ese tipo de negocios es muy difícil que prospere. Hacer las cosas bien desde el inicio. Necesitamos capacitar a la gente en este tipo de normativas y de leyes para que esos negocios se mantengan en el tiempo y crezcan y que no vean como cosas que son imposibles de cumplir, y a la vez con el Estado en lograr una simplificación administrativa tan necesaria para una real activación. Otra propuesta,
trabajar en la promoción de la ética. La ética es lo opuesto a la corrupción. Nos quejamos de la corrupción del gobierno, de los políticos, etcétera, pero a la vuelta de la esquina estamos vendiendo y comprando productos de contrabando. O estamos en la tienda del barrio, nos dan mal el cambio, por los clientes a veces no vemos lo que nos dan y estás al bolsillo y nos están dando menos 50 centavos, menos 25, 10 centavos menos. A propósito, ya hay que pensar en que ya es un tema de corrupción. En el colegio, en la universidad, a veces pues copiamos los trabajos, los exámenes, o estamos pagando un turno para poder sacar la cédula de identidad, y en eso lo hemos ido normalizando. La ética es uno de los pilares que sostienen el dinamismo económico de una ciudad y de un país, y en la venta directa tenemos un código de ética que tiene que ser conocido y aplicado por las empresas, por los empresarios independientes. Solo en el año anterior capacitamos en ética empresarial a más de 4.500 empresarios y empresarias que están dentro de este sector, y eso ha hecho que este sector tenga más de 100 años, con empresas de 30, 40, 50 años presentes en 160 países en los cuales se desarrolla. Una muestra del por qué la ética es fundamental el cumplir con este tipo de preceptos. Debemos crear y aplicar más códigos de ética y educar a los emprendedores, empresarios, profesionales, ciudadanos, estudiantes, y armar este tipo de campañas en educación. Es fundamental para todos. Otra propuesta, feria o catálogos permanentes para empresarios, emprendedores o artesanos con productos de calidad, logrando la competitividad. ¿Cómo apoyamos a los emprendedores o artesanos? De vez en cuando vamos armando ferias con carpas, con toldos en la esquina, en la calle, en las plataformas, y la gente exhibe sus productos y creaciones. Está bien, pero el apoyo debe ir más allá. Contar con una base de datos al cual se vayan registrando los emprendimientos, verificar que se hayan formalizado y solo así ponerlos en un catálogo de productos que se encuentre al alcance de todos los potenciales compradores. Incluso, ¿por qué no armar un catálogo de exportación para enviarlo a aquellas oficinas comerciales de ProEcuador, pero que tiene el país, e impulsar el poner más de nuestro Ecuador en el mundo? Obviamente con el filtro de la competitividad. Si no alcanzamos la calidad, mal podríamos incentivar exportaciones o promoción de aquellos productos. Por ejemplo, yo en una feria de estas de emprendimiento compré algo que parecía un licor. De hecho era un licor, una crema, se veía riquísima, una maravilla, y lo compré para apoyar a la persona y para probar. Llegué a mi casa y al segundo día, al día siguiente, se cortó completamente, se cortó. Entonces, claro, ¿qué es lo que me viene a la mente? Nunca más vuelvo a comprar esa marca o a esa persona. En definitiva, los consumidores hoy somos mucho más exigentes de lo que éramos hace un año, hace 5, hace 10 años, no digamos después de la pandemia, y eso hay que tomar en cuenta. Los productos del Ecuador tienen que llegar a niveles de calidad, altísima calidad. Y en la venta directa, para que ustedes tengan una idea, 98% de las fragancias que se comercializan a través de catálogo están hechas aquí en el Ecuador, con un altísimo valor agregado, como es el alcohol, el considerado el segundo mejor alcohol del mundo. También los productos de higiene doméstica hoy por hoy ocupan el 85% del mercado, son productos hechos en el país, biodegradables, etcétera, etcétera. Y estos catálogos pueden ser la vitrina de exposición permanente, no en ferias, permanente y al alcance de todos, incluso de esos mercados internacionales. Por último, responsabilidad y compromiso de la ciudadanía. Tenemos, o a veces nos enfocamos en exigir toda la ayuda, todo el soporte, toda la colaboración, todos los créditos que provengan del Estado, del gobierno, de los municipios, sin considerar que también los ciudadanos tenemos nuestro altísimo grado de responsabilidad. Por ejemplo, el tema de la pandemia. El gobierno ha aportado muchísimo con esto de la vacunación, de la mano del sector privado, obviamente, y ha hecho su parte. Sin embargo, vemos a la gente que no utiliza la mascarilla, que no se lava las manos, que no guarda distanciamiento, se sigue reuniendo, y ahí vienen las medidas con el tema del aforo, que para nada ayuda tampoco a la reactivación. Así que también el compromiso y la responsabilidad viene de la ciudadanía, y no todo tenemos que estar pidiendo a los gobiernos. No es mejor país el que cada vez saca más normas, leyes, reglamentos, restricciones, sino es mejor país el que ya cumple a cabalidad con el marco legal y normativo con el que ya cuenta. En definitiva, son algunas ideas que bien podrían tomarse en cuenta como un sencillo aporte de los sectores a los cuales estamos representando. Sector que a propósito tiene un altísimo porcentaje de mujeres empoderadas y a las cuales vemos con muchísimo agrado, orgullo y satisfacción cómo mejoran cada día a punta esfuerzo, pero sobre todo automotivación y
y pasión para mejorar y tener una mejor calidad de vida. Cuando cambia positivamente la vida de una mujer, cambia también de quienes están alrededor. Así que en definitiva, para concluir, en la reactivación de la ciudad, mucho tienen que ver los jóvenes, las personas de la tercera edad, las mujeres, todos quienes asumamos la responsabilidad de sacar adelante a nuestra hermosa ciudad. Ciudad capital puede ser la plataforma de lanzamiento para alcanzar este tan anhelado sueño, el dinamismo de una verdadera reactivación económica para la ciudad que todos anhelamos. En definitiva, son algunas ideas, propuestas que les presentamos para que sean incluidas en Ciudad Capital desde los sectores que nosotros manejamos. Todo es posible, es un sueño que se puede cumplir. Muchísimas gracias. Bien, gracias María Fernanda, gracias por ceñirse al tiempo. Es el turno de Jessica, por favor. Muchísimas gracias, María Fernanda. Hemos tomado nota de cada una de las propuestas que tú nos has hecho, porque para nosotros es indispensable contar precisamente con esos aportes, porque lo que más busca esta ciudad, lo que más necesita Quito en este momento es precisamente las ideas, una conjunción de ideas que nos permita hacer una propuesta, una alternativa diferente de cómo salir adelante, sí en tiempo de pandemia y sí también con las restricciones de los aforos. Así que precisamente es una de las razones por las que este foro se ha realizado de manera virtual, respetando precisamente la situación de pandemia, ¿no es cierto?, de semaforización que tenemos, y aprovechamos para recomendarles que por favor no descuiden las medidas de bioseguridad. El día de hoy también contamos con la presencia del actual presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción. Es el ingeniero Polo Campo. Polo tiene algunos años de trayectoria en el ámbito de la construcción y también es importante conocer cuál es la visión de la Cámara de la Industria de la Construcción, adicional a la visión que ya nos había planteado Henry respecto hacia dónde va la ciudad y por qué quizá es la construcción precisamente uno de los espacios en donde de manera más rápida se puede también llegar a una reactivación económica, a quizá poder tener también una oferta de empleos a quienes menos condiciones actualmente tienen de tener un empleo por las condiciones de formación o quizá esta es parte también de esa necesaria apuesta que debe hacer Quito. Le vamos a dar paso entonces a Polo Campo, que es el presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción. Bienvenido, Polo, tienes tus 10 minutos. Sí, gracias, buenas tardes a todos. Un gusto estar con los panelistas, en verdad, como lo dijeron, de lujo, poder compartir con ellos. Blasco, buenas tardes. María Fernanda, qué honor. Henry, qué gusto estar compartiendo con ustedes este espacio y qué decir de un ícono de fortaleza y de valentía como lo es Jessica Jaramillo. Así que gracias a todos, es un honor a mí como representante de la Cámara de la Construcción el poder hablar de que tenemos que ir puntualizando temas de una real reactivación de nuestra querida ciudad. Yo creo que más atrás ya no hay dónde. Ya la política y la politiquería barata y absurda ha hecho que caiga al cabo de tanto tiempo en una decadencia y un retraso total. Henry ha hablado con mucha propiedad, no voy a repetir los datos de los cuales obviamente conjugamos en temas especialmente inmobiliarios, un sector importante. Usted tiene su vivienda propia, pues usted tiene un cimiento para su familia y la base de toda sociedad es la familia. Qué importante es hablar del sector inmobiliario. Pero para esto tenemos que mantener planes de construir viviendas sostenibles. Quito ha dejado de tener, al cabo de varias administraciones, sino un desarrollo desordenado, sin ninguna planificación. Y para poder hablar de vivienda del ser humano, pues hemos dejado de lado temas como la vialidad y la movilidad, el tema de la basura, el saneamiento ambiental, qué decir del agua potable, del alcantarillado, de su tramitología. Y en función de ello, muy brevemente y en honor en verdad al tiempo, voy a tratar de especificar algunos. Tenemos que poner, decía, los puntos sobre las IES sobre cada cosa y dar soluciones, porque ya de quejas y de reclamos, incluso los quiteños están cansados. Necesitamos ir del dicho al hecho. El tema de la movilidad es un tema tan sensible, pero es un problema que lo tenemos ahí latente y un tema que lo tenemos vigente. Sí,
tenemos que ver cómo conjugar con los pocos recursos que se tiene, apostándole al sector privado, con el tema de alianzas público-privadas, pues pensar en vías donde sí es susceptible intervenir a manera de bacheos. Hay vías que ameritan una repavimentación, hay vías que ameritan una rehabilitación total porque ya terminaron su tiempo de vida útil. Son propuestas que tienen que ponérselas ya sobre el tapete y no dar solo viviendo dando parches. Mientras este parche dure mi administración, no me interesa que esto dure con el tiempo. Esas irresponsabilidades le hemos tenido al cabo de algunas administraciones en cuanto a intervención de las vías de nuestra querida ciudad. Queremos intervenir bien, perfecto. ¿Qué decir de los barrios ilegales de Quito? ¿Qué decir del transporte y los taxistas ilegales que existen en la ciudad? Hagamos o no hagamos algo, los barrios ilegales van a seguir estando allí. Hagamos o no hagamos algo, los taxistas ilegales en primera línea y el transporte ilegal va a seguir estando allí. No será de coger y poner los puntos sobre las IES e invitarles a ver propuestas en común que sea de un ganar un beneficio y ver cómo ir habilitando estos barrios para que tengan pues inmediatamente los servicios básicos para que puedan acceder al agua potable, al alcantarillado. Es tremendo el creer que en la capital de la República todavía existan barrios que no poseen los servicios básicos. No poseen porque son barrios ilegales. No son ilegales porque se ven embebidos en una mitología absurda y en una politiquería barata que si no tienen compadrazgo no los ponen ilegales. Entonces tiene que la administración empezar a poner y hacer frente a estas realidades de las que vivimos. Los taxistas ilegales existen a lo largo y ancho de la ciudad, todos lo sabemos. ¿Y por qué no poner los puntos sobre las 10 y nuevamente ver una solución que sea que todos estemos embebidos dentro de la legalidad, pero que todos podamos tener un pan para llevar hacia su mesa? El tema de la basura, el tema del vacío, tiene que obedecer a una planificación, pero a largo plazo. No podemos vivir haciendo cubetos al susto, esperando a que se llenen los cubetos cuando ya se empieza a desbordar y la gente del INGA empieza a querer hacer manifestaciones para ver cómo empiezan a cuidar realmente el medio ambiente. Recién ahí nos asustamos y empezamos a seguir dando, ¿qué? Parches. Es decir, no tenemos ninguna planificación. Tenemos que apostarle hoy la tecnología, incluso países industrializados ya tratan el tema de la basura de una manera diferente a lo tradicional de venir, enterrar en un cubeta, y hasta que se llene el cubeto y empezamos a asustarnos para ver si hacemos al susto un nuevo cubeto y seguimos en un círculo vicioso, ¿no? ¿Qué decir del tema de saneamiento ambiental, el agua potable, el alcantarillado? Ciertamente es muy necesario. Proyectos muy grandes, muy importantes, como el que tanto se ha topado aquí, en el tema de construcción, como el proyecto Vindobona. Pero existen cientos de barrios que necesitan de urgencia el que se intervenga en un agua potable y un alcantarillado para poder darles dignidad a su diario vivir. Entonces, estos proyectos, mientras no estén totalmente financiados, concebidos técnicamente para que puedan dar su viabilidad, pues los recursos que tengan, pues empiecen a intervenir en estos barrios para poder solventar a las familias. Solo allí podremos ir caminando hacia la formalidad en todo sentido. Hoy todos sabemos que incluso en el tema de construcción, siendo esta la primera fuente de dar trabajo a la gente que incluso no es escolarizada, la gente que apenas ha terminado la escuela, pues no es justo que no se viva pensando que en Quito estamos bordeando el 60, el 70% dentro de lo que es la informalidad, ¿no? Y asimismo, para generar y abrir un paraguas, la administración pública debe dar por fin concursos y licitaciones en todo lo que es la obra pública en el distrito metropolitano, pero realmente no necesitan venir a indicarnos manos limpias ni nada de ello, sino demostrar
que los concursos realmente son abiertos y transparentes y que estén a la vista y a la luz pública de que gane quien deba ganar. Pues hay que considerar, repito, con mucha propiedad habló del tema inmobiliario y del sector privado que está apostándole al 100% a su cuenta, riesgo y propio patrimonio al desarrollo de nuestra ciudad y de nuestro país. Pero este es apenas el 20% de todo el universo de los constructores. El 80% que somos la gran mayoría entre constructores medianos y pequeños, somos los que obedecemos y vivimos de la contratación pública. Es decir, somos la gran mayoría. Allí es donde se debe abrir el paraguas para realmente generar trabajo, para generar fuentes de riqueza, porque este paraguas abierto genera este círculo productivo que usted contrata peones, albañiles, empieza a contratar a todo un círculo de un encadenamiento productivo, que Henry dijo que bueno, que ya estemos llegando al 10% nuevamente de ser aportantes del PIB, pero con este encadenamiento hemos llegado al 15% y hasta el 20%. Con todo ello, podemos nosotros empezar realmente a reactivar a nuestra querida ciudad capital. La tramitología es obviamente algo que todo el tiempo se le está planteando, pero falta muchísimo todavía por hacerlo. Hoy los medios telemáticos nos permiten que en vez de que vayamos engorrosamente a presentar una serie de papeles que luego no pasa sino ir a la basura o en su tiempo ir a estorbar en las oficinas públicas, pues hoy podemos hacer un clic y empezar a entregar todos nuestros trámites y se lo devuelvan. Esto incluso ayuda a evitar a que nos generen problemas para que nos vendan las soluciones. Todo esto va a ayudar y coadyuvará a que caminemos realmente hacia adelante. Son puntos muy específicos de los cuales obviamente por el tiempo no me permiten ir profundizando, pero que son propuestas que las tenemos clarísimas para poder ir caminando realmente a que Quito vuelva a ser la otrora ciudad luz, la otrora que sea el ejemplo de país, porque realmente nos han dejado en una herencia de varias administraciones. ¿Qué decir del tema de movilidad? Decía al inicio de mi locución, por ejemplo, algo que se pensaba paliar es con el tema del metro de Quito. Antes se hablaba y por lo menos ponían fechas, ¿no? En tal día, de tal mes, de tal año, vamos a inaugurar el metro. Luego fueron viendo la realidad de estas administraciones desastrosas, cómo han ido manejando el tema del metro de Quito, que hoy ya no se habla de días, hoy se habla de trimestres. Posiblemente en el último trimestre del año 2022 el metro de Quito vaya a funcionar. Entonces, por eso no nos invitan a muchas reuniones técnicas, porque simplemente nosotros lo que hacemos es pedir que nos digan técnicamente puntualizaciones, porque para nosotros sí, 2 más 2 son 4 y no puede ser 5 nunca. Entonces, en ese sentido seguiremos aportando y apostando a que tenemos que ir hacia adelante, no nos queda de otra y tenemos que ir empujando a esta querida ciudad. Gracias por eso, por permitirme opinar en estos foros. Muchas gracias, Leopoldo. Gracias por ceñirse el tiempo. Les quiero recordar que estamos receptando ya las primeras preguntas en el chat de el Zoom. Si tienen más preguntas, al final de la última intervención vamos a abrir una ronda de preguntas de los participantes y una ronda de aclaración o interpelación entre los ponentes. Jessica, por favor. Muchas gracias, Sebastián. Gracias, Polo, por tu intervención. Ahora, una vez que hemos concluido con esta temática, vamos a dar paso a nuestro siguiente panelista, participante, que es precisamente Blasco Peña Solá. Él es un apasionado por el desarrollo de ideas transformadoras, así es como se presenta. Es actualmente director de Market, que es una empresa consultora en mercados e investigación y tiene más de 30 años de trayectoria, así como realiza un monitoreo de la opinión nacional. Él fue presidente de la Cámara de Comercio de Quito, por 8 años presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador y posteriormente también del Comité Empresarial Ecuatoriano. Muchas gracias por tu presencia, Blasco. Bienvenido y te escuchamos. Muchísimas gracias, Jessica. Igual Henry, María Fernanda, Henry, Polo.
un honor compartir con ustedes y con todas las personas que están participando en este encuentro. Y realmente creo que no me equivoco al decir que estamos hoy reunidos pensando en algo positivo, en algo extraordinariamente positivo para la vida de todos nosotros y para la vida de quienes más lo necesitan. Y no estamos pensando en otros temas gracias a la valentía de nuestra moderadora y de nuestra anfitriona, ya que tenemos que recordar que hace tan solo 6 o 7 meses estos foros, o participábamos en estos foros, para ver alguna luz, alguna salida, alguna posibilidad de devolverle a Quito su decencia, su autonomía, su personería. Gracias, Jessica, públicamente tengo que agradecerte porque si es que no se daba ese paso político con gran valentía, con gran decisión, con gran inteligencia, con gran integridad, entonces, ¿de qué reactivación podríamos haber estado hablando? Dicho esto, y menciono esto adicionalmente, no solamente porque creo que es justo hacerlo, justo reconocer todo el trabajo tuyo y igual el trabajo y el esfuerzo de Polo Campo y de todos quienes participaron en la primera línea. Digo, menciono esto porque lo político o las políticas públicas que se toman o que las toman quienes son elegidos para tomarlas. En el caso de un cantón, el consejo municipal, el alcalde y el consejo municipal tienen una vinculación directa. Es decir, lo político, ¿no? El elegir bien tiene una vinculación directa con la efectividad, con la eficacia, con la efectividad y con la economía, vamos a decir, con el rendimiento económico de las políticas públicas que estos políticos que son elegidos en los procesos electorales toman, crean o aplican. Entonces, lo político tiene una relación directa finalmente con el desarrollo de una sociedad. Entonces, el momento en el que recibí la invitación de Ciudad Capital para participar en este foro sobre políticas de reactivación, dije, perfecto, es de esto de lo que tenemos que estar hablando, de cómo nuestros líderes actuales en este corto proceso, en este corto periodo de transición que tenemos, de 12, 14 meses más, tienen la obligación de tomar las mejores decisiones para que una sociedad, un cantón, en este caso Quito, la capital del Ecuador, tenga mayores posibilidades de reactivarse económicamente. Reactivarse económicamente viviendo una situación enormemente compleja. Sí tenemos que recordar algunas cifras macroeconómicas para concluir rápidamente en algunas propuestas. En el año 2015 en nuestro país comenzó un proceso de disminución del ritmo de crecimiento de su economía. Es decir, y aquí están colegas que están en la construcción y sin duda alguna fueron ellos quienes más sintieron que en el 2015 llegamos a un punto en el que nuestro país comenzó a decrecer, es decir, a disminuir su ritmo de crecimiento. El sector de la construcción, ya lo dijo Henry, y lo ratificó Polo, es uno de los más sensibles a los desequilibrios macroeconómicos. En el año 2017 ya tuvimos el inicio de una recesión económica sistémica. En el año 2018 se produjo no solamente recesión, sino que tuvimos deflación, es decir, lo peor de los dos mundos. En el año 2019 tuvimos el inicio de una depresión económica, cosa que nunca antes habíamos tenido en nuestro país, que se completó lógicamente que se complementó lamentablemente con la pandemia del año 2020, cuando estuvimos a punto, a minutos, a segundos, a metros de perder la estabilidad, el único elemento que realmente en ese momento le brindaba estabilidad a nuestro país, que fue la moneda. El relato de personas que vivieron de cerca
mediados del año 2020 es impresionante. De ahí salimos. ¿En qué punto estamos hoy? Según los últimos datos oficiales, hay un crecimiento de la economía del país en el año 2021 del 2,9%, casi 3%, y se prevé que hasta finales del año 2023 vamos a estar como estuvimos en el año 2019. Entonces, no podemos dejar de considerar y de estar conscientes de que el país como está, ¿no? Como está y como vamos, a finales del año 2023 va a estar más o menos en sus cifras macroeconómicas como estuvo en el año 2019. Es decir, sufriendo o teniendo los efectos de una recesión, teniendo las cifras de una recesión. No en recesión, en proceso de recuperación, pero más o menos con esas cifras. El Producto Interno Bruto, ¿no? Es importante para varias cosas, pero fundamentalmente porque es una expresión de la cantidad de empleo que se genera. Y la cantidad de empleo que se genera es una expresión de la calidad de vida que pueden tener las personas, inclusive pues, de los términos que tanto se utilizan ventajosamente en los últimos tiempos y que son conocidos como la inequidad. Entonces, vemos que lo político está ligado con las políticas públicas y las políticas públicas son buenas, hay posibilidades de reactivarse, las circunstancias que vivimos no son alentadoras para ningún país en vías de desarrollo. Sin embargo, en nuestro país y en nuestro cantón, vemos que existen posibilidades que están por fuera de esta visión que uno podría decir es pesimista, no, es realista, sale de las cifras que son conocidas y publicadas por organismos internacionales y salen del análisis lógico. Pero hay algo importante que tenemos que utilizarlo aquí en Quito, en nuestro país, y es algo que se llama la Revolución Industrial 4.0 o la Cuarta Revolución Industrial. Es la obligación que tenemos los ciudadanos, y en este caso los quiteños, de repensar nuestro rol, nuestra función, nuestras actividades, la manera como nuestra ciudad, en este caso, puede ser competitiva, puede reactivarse. Hoy ya no vivimos un mundo similar al que vivíamos hace pocos años, porque la pandemia causó, y esto es algo que se ha dicho muchas veces, un aceleramiento impresionante. Entonces, es menester hacer un análisis y ver en qué somos buenos o para qué somos buenos, en qué somos competitivos, para qué somos competitivos. Y finalmente, haciendo ese análisis simple, trabajar en aquellas áreas en las cuales nosotros, como cantón, como ciudad, podemos ser competitivos o más competitivos. No podemos seguir dependiendo, por más que se tiene que seguir manteniendo, por supuesto, no podemos seguir dependiendo de la construcción y del comercio. Nuestro cantón tiene que desarrollar otras actividades importantes. Existen mecanismos que están ya, que tienen cuerpos de ley, que tienen sustentos técnicos, que son la base que permitiría un proceso de transformación productiva. Yo sobre esto en la segunda parte de mi intervención abondaré. Muchas gracias. Perfecto, Blasco, muchas gracias por ceñirse al tiempo. Quiero recordarles a nuestros interlocutores que estamos también teniendo una retransmisión por Facebook Live y quiero aprovechar unos minutos para leer las intervenciones. Dice, no se puede proveer de servicios básicos por la falta de trazados viales, requisitos establecidos por el mismo municipio de Quito, pero que perjudica gravemente a la población. Atentamente, magíster abogada Natalia Escaleras, presidenta del GAD parroquial Alangasí. También, Quito y sus parroquias necesitan autoridades comprometidas para trabajar en función a sus necesidades, especialmente los servicios básicos se deben atender urgente en parroquias para que sus habitantes tengan calidad de vida. Atentamente, Gisela Gaibor Romero. Dice, lo que interesa es reactivar a nuestro país y responsabilidad de cada persona cuidarse. Mónica Romero. Jessica, por favor, continúas tú.
El micrófono. Entre otros comentarios, quiero comentarles que obviamente estamos retransmitiendo, como dijo Sebastián, por Facebook Live, pero hemos tenido mucha interacción en redes. Este es un tema muy importante para la ciudad. Es muy importante para la ciudad y nos dice también Byron Revelo Burbano, saludos, felicitaciones por su actividad a favor de Quito. Nos dice Mónica Romero, lo que interesa es reactivar a nuestro país y responsabilidad a cada persona para cuidarnos. Tenemos también una intervención de Joana Herrera que nos manifiesta, ¿no es cierto? Muchas gracias, doctora, muchas gracias, María Fernanda, por sus palabras. Una de mis propuestas como emprendedora es que se revisen las multas y sanciones por parte del SRI a los pymes. Bueno, eso es un tema nacional, pero que también sería importante poder colocarlo en el debate, ¿no? Carlos Orquera dice, felicitaciones amigos por preocuparse por la ciudad y muy especialmente a Polo y Jessy. Muchas gracias por sus comentarios positivos. Realmente eso es lo que queremos para nuestra ciudad. Establecer propuestas, diseñar nuestro propio desarrollo, pero sobre todo meterle ganas, como decimos, meterle ñeque a la ciudad para salir adelante. Vamos a empezar esta segunda ronda, que es precisamente de 5 minutos para cada participante, pero yo voy a aprovechar haciendo unas preguntas de sus primeras intervenciones. Vamos a empezar con Henry Yandún y le vamos a preguntar, ¿cómo miran ustedes desde la visión de los constructores positivos y también desde el sector de la construcción el aporte del Metro de Quito y por qué razón en tu exposición manifestabas que se está despoblando la ciudad en estas zonas del Metro de Quito que deberían ser como las nuevas centralidades? Y la segunda pregunta es, ¿qué debemos hacer para solucionar el problema de la construcción irregular? Ya algo nos decía Natalie Escaleras, nos decía, es que el municipio se demora en dar permisos. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que ustedes plantean? Bueno, con relación al metro, yo creo que todos más bien estamos de acuerdo en una cosa. Todos los que hemos opinado decimos, queremos hacer una ciudad, un Quito sostenible. En eso se resume todo y ese debería ser nuestro compromiso. Y sostenible quiere decir que nuestra propia ciudad puede generar más empleo, más desarrollo, en lo que seamos buenos, como dice Blasco, ¿no? La principal preocupación de los quiteños, según la última estadística, es el desempleo 30%, la delincuencia 20% y la crisis económica 13%, que están muy relacionados. Son casi 50 y casi 60% tiene relación con la parte económica. Entonces tenemos que hacer una ciudad sostenible. Con relación al metro es lo típico que nosotros promovemos. Decimos que en cada sector cercano al metro debe hacerse una centralidad. No hay que decir hágase la centralidad, sino que tiene que motivarse a que se haga una centralidad. Ojalá llegues a ser alcalde, Jessica, y yo te dijera el primer día, ¿sabes qué? Diles que a los que construyan cerca a las estaciones del metro, no les vas a cobrar el impuesto predial 10 años, no les vas a cobrar por el aire nada, y vas a ver cómo se pobla todo ese sector, porque es lo que nos interesa. Porque la gente, ¿por qué se va lejos del sector de la zona donde debería vivir? Es por el costo del suelo, porque la construcción dentro de la ciudad es un relajo, porque en Quito se demora, en el Ecuador, 132 días para conseguir un permiso de construcción. Entonces, ¿quién tiene tiempo para estar 132 días tramitando un permiso de construcción cuando lo puede construir calladito? Ahí está la segunda pregunta que tú dices. La gente construye calladito, la una es porque cree que es más barato y es un error, porque le sale más caro. Y la otra es por la tramitología, que es un tema que nosotros debemos vencer. De 190 países que se miden, estos que se llama Doing Business, del indicador de la construcción, es tan importante en el mundo que es uno de los indicadores. Quito el Ecuador, digamos, era número 59 entre 190. Ahora somos 114 de malos entre 190. Ahí está una oportunidad para las dos preguntas que tú dices, para el metro y para la construcción informal. Es mucho la tramitología, que es lo que se tiene que facilitar a la gente. Y en el metro hay que incentivar que la gente vaya a vivir en la zona de influencia del metro, porque ahorita la gente está incentivada para que viva lejos de la zona del metro, que es un crimen para la ciudad.
Muchas gracias, Henry. Solamente tenemos unas 2 últimas preguntas que me parece que es muy importante en función de lo que has manifestado y es, entonces, para bajar los costos de la construcción y crecer de forma vertical, ¿se debe bajar los costos de compra de aire? La primera y la siguiente, ¿no es cierto? Pero, ¿y los servicios de movilidad, alcantarillado, agua, etcétera, van a colapsar en algún momento o es el municipio el que tiene que hacer una reingeniería de aquella cuestión? Nosotros, hay mucha gente que está en contra de nuestra propuesta, la densificación. Nosotros usamos 2 términos, es densificación técnica o densificación adecuada. ¿Qué quiere decir eso? Que no se va a hacer cualquier cantidad de pisos, sino que se hace en función del ancho de la vía, se hace la altura, se hace en función de las capacidades, pero repito, solo se utiliza el 30% de los recursos que tiene Quito, es decir, hay un exceso de recursos. Y si es que fuera de rediseñar un poco el alcantarillado, es mucho más económico eso que hacer barrios nuevos en las partes rurales de Quito. Entonces nosotros, hay espacio, es una decisión mundial, cuando hubo el Hábitat, que fue una reunión mundial acá, una crítica que hicieron para Quito, dijeron, vean señores, ustedes están mal, están usando apenas el 30% de sus recursos. Muchas gracias, Henry. Vamos ahora a pasar a las preguntas con María Fernanda. Si tú quieres ampliar algo más, decir algo adicional, pues estás en la libertad de hacerlo. Pero tenemos varias preguntas enfocadas en los temas de empresariado y sobre todo de mujeres. ¿Cómo tú miras el acceso o el ascenso, mejor dicho, de las mujeres en las direcciones del ámbito empresarial? Por un lado. Por otro lado, ¿es posible reducir la violencia de género con propuestas que ayuden a las mujeres que viven estas condiciones de tener una mejor calidad de vida lejos de esa violencia cuando tienen empoderamiento económico? Y todas las demás preguntas que estaban incorporadas respecto de la responsabilidad ciudadana. ¿Cómo tú crees que debemos enfocar esta responsabilidad desde quizá el distrito metropolitano de Quito, no solamente de las autoridades, como tú decías, sino también de los ciudadanos? ¿Cómo nosotros contribuimos con ello? Sí, efectivamente, mucho se habla y es una realidad tangible el tema de que existe una brecha de género en el tema de salarios, en el tema del acceso a puestos directivos dentro de la ciudad, dentro del país, dentro del mundo mismo se está hablando de esto, de la economía violeta y demás, y hay mucho que trabajar en ese sentido. Pero sin embargo, también en alguna conferencia con autoridades nosotros les decíamos, si hay un sector en el cual no hay esas brechas, hay una total equidad e incluso a veces nos han llamado la atención por la cantidad de mujeres que tenemos pensando que hay discriminación para los caballeros, lo cual no es así, sino que un poco esos paradigmas de los cuales hablábamos han hecho pensar que, por ejemplo, la venta directa, por el tema de que hay una potencialidad en el tema de los cosméticos, se pensaría que es algo para las mujeres. Pero hay equidad, las mujeres se apoyan unas a otras, ellas se están empujando, hay solidaridad que a veces no existe en otros, o mejor dicho, sí, no existe en otros ámbitos, y siempre les decimos, las mujeres tenemos algo que aprender de los caballeros, y es el tema de la solidaridad. Ellos se apoyan, y ellos se festejan, y ellos se celebran, inclusive cuando hacen bromas y demás, todos están apoyándose unos a otros, son cómplices, o si se enojan, a la vuelta de la esquina están tomándose un café, y es algo que nos falta también a las mujeres. En el tema de la venta directa, no, en la venta directa hay mucho apoyo, mucho empuje, mucha promoción, y saben que si uno está llegando a puestos de liderazgo, pues junto a ella están caminando varias y se empujan porque saben que esto es un trabajo en equipo. En el tema de la violencia tenemos miles, no cientos, tenemos miles de casos, bueno, son 400,000 personas, más de 400,000 personas quienes están haciendo negocios en venta directa aquí en el Ecuador, 125 millones de personas en el mundo, y hemos visto tantos casos de mujeres que logrando la libertad financiera, su independencia económica, han podido también deshacerse de escenarios de violencia dentro de sus hogares. Incluso alguna vez hablábamos con una señora, como regresó ella con su esposo después de que era maltratada, le dijo, ¿cómo así llegaste a esto? Y me decía, sucede que mi esposo ahora es mi transporte
transportista y trabaja para mí, y él hace las entregas de los pedidos, y bueno, pues ahora la que manda soy yo. Entonces a mí me sorprendió un poco porque dije, ¿cómo así regresó con el señor? Pero bueno, y ya no había maltrato, así que ya había estabilidad en las mujeres. Así que es un sector al cual vale la pena regresar a ver, estudiarlo como un fenómeno, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo, y una referencia de lo que se puede llegar a hacer cuando hay apoyo, cuando hay, sobre todo, habíamos hablado mucho del código de ética, cuando hay mucha vigilancia de qué es lo que está pasando entre las empresas, sus empresarios independientes, entre las relaciones entre las compañías, en el tema de protección al consumidor. Todo eso juega a favor de que este sector tenga más de 100 años, esté presente en 160 países alrededor del mundo, con empresas de 30, 40, 50, 135 años tiene una de ellas, y que a veces no se las toma en cuenta, pero que sí vienen a ser un referente muy, muy importante para otras categorías de empresas. Es una referencia para el sector empresarial. Pero ya en el ámbito empresarial sí nos toca trabajar mucho entre las mujeres mismos, nos toca apoyarnos, empujarnos, ser solidarias para poder llegar a puestos directivos. Sí nos ha pasado que a veces alguien va a llegar a un puesto directivo y son mismas mujeres quienes un poco bloquean el tema. Así que yo diría que la propuesta es ser más solidarias y trabajar en esto del compromiso que tiene que haber entre las mismas mujeres. Así que en eso podemos ir rompiendo las brechas, apoyándonos unas a otras. Tengo una pregunta adicional, María Fernanda. Les cuento que estamos recibiendo mensajes también por WhatsApp, así que voy a leerlo. María Fernanda habló precisamente de la consistencia y permanencia de los emprendimientos. ¿Cómo debería ser el apoyo y de quién o quiénes deberían tener esta consistencia y este apoyo a los emprendimientos? Yo te pregunto, ¿qué hace con Quito en el municipio de Quito? ¿Cómo puede quizá ser esta institucionalidad desde el municipio, desde los sectores también administrativos del gobierno autónomo descentralizado o de los gobiernos provinciales o las propias juntas parroquiales que puedan ayudar a este sostenimiento de los emprendimientos? Sí, como decíamos anteriormente, para que un negocio sea sostenible, tiene que estar enmarcado en el fiel cumplimiento de las normativas de la regulación. No pensar que es difícil o que es imposible enmarcarse en ese escenario ético, en ese escenario de la legalidad. Por ejemplo, si una persona se pone un negocio, como decíamos, no sé, voy a hacer empanadas o voy a hacer champús con ingredientes naturales y demás, tiene que saber que existe una normativa. Si es que esos productos son de calidad, la gente los va a comprar. Hoy más que nada los consumidores somos mucho más exigentes de lo que éramos hace años, estamos mucho más informados, y el juez implacable del mercado que determina qué se queda y qué sale de este mercado es el consumidor. No hay vueltas que darle. Si a mí me va mal con un producto, yo ya no lo vuelvo a comprar más. Si de pronto resulta que compro un shampoo y a la vuelta de la esquina se desintegran los ingredientes de la formulación, no lo vuelvo a comprar más. O si me dejó el cabello sumamente graso porque no se siguió una normativa, pues no lo vuelvo a comprar más. Así que los gobiernos seccionales, de quienes tengan la posibilidad de poder apoyar al emprendimiento, dando capacitación en este tipo de normativas de lo que se tiene que cumplir, van a apoyar para cimentar esos pilares que se necesitan para sostener ese tipo de negocios. Insisto, la calidad es fundamental y tenemos la posibilidad de exportar nuestros productos. El mercado ecuatoriano es sumamente pequeño, de 7 millones de habitantes, cuando tenemos, por ejemplo, la oportunidad de entrar a una alianza del Pacífico, pero para eso necesitamos llegar a la competitividad, productos de calidad, trabajar también en el marco ético del cumplimiento de las leyes, insisto tanto, para que esos negocios sean sostenibles, dejar de comprar productos de contrabando, porque eso se va en contra del empleo, dejar de vender productos de contrabando. Hemos visto también catálogos con precios en pesos colombianos, traen los productos de Colombia. Todo eso juega en contra de la productividad y de una verdadera reactivación económica que tanto necesita el país. Muchas gracias, María Fernanda. La lucha contra el contrabando, si bien es cierto, es una competencia del gobierno nacional, pues evidentemente es algo que está pendiente y que debe tratarse y debe estar o ser parte de la agenda pública. Tenemos más mensajes, realmente hemos tenido muy buena visualización, además muy buena acogida con el foro. Yo quiero agradecerles muchísimo a quienes nos están escuchando y nos están mirando. Creo que todos estábamos deseosos de tener buenas noticias.
casi siempre las noticias no son muy alentadoras, pero ahora tenemos una buena noticia que es construir desde las ideas positivas. Bueno, tenemos aquí dos preguntas que son importantes también para el sector de la construcción y que antes de darle el paso a Polo, también le vamos a hacer las preguntas a Polo. Nos dice el arquitecto Johnny Solá, dice, pago de patentes, cálculos de impuestos prediales para constructores exonerados sobre predios que son para la venta, cruce de información entre el registro de la propiedad y catastros para actualización de propietarios de bienes inmuebles. De alguna manera, control de precios de materiales e insumos para la construcción. Es importante aquello, ¿no? Lenin Cadena nos dice, excelente. Todas las intervenciones, una consulta cuál es el aporte desde la Cámara de la Construcción para la reactivación de la ciudad. Alex Morales nos dice, saludos, excelente intervención. Las parroquias rurales deben ser intervenidas, en especial Calderón. No hay espacios de recreación ni puntos de seguridad y sobre vialidad. Deberían ver una solución al ingreso de Carapungo, que es el causante de un tráfico terrible. También nos dice Grupo OK, excelente intervención de Henry Yandún, concreto y con fundamentos. Joana Herrera nos dice, otra área de emprendimiento es las casas Somos, ¿no? Vamos entonces con Polo Campo para hablar de estos temas que nos han preguntado también quienes hacen parte de este foro, que nos están escuchando y están vinculados también al sector de la construcción. Esto es un tema común, el que no exista el registro de la propiedad, catastros y las administraciones zonales no estén conectados. ¿Cómo podemos solucionar, Polo, todo aquello en nuestra querida ciudad capital? Yo lo dije y me ratifico en la exposición anterior. La pandemia nos obligó a que nos afiancemos a los medios telemáticos. No puede ser que hoy no nos permitan, por medio de un clic, a que estén enlazados los diferentes estamentos municipales y usted tenga que salir corriendo a catastros. El Vía Crucis ir a hacer registro de la propiedad. Vía Crucis a las administraciones zonales a presentar los planos, a las entidades colaboradoras. Ya no es época de estar corriendo de aquí para allá. Es época de hacer un clic, sepan aceptar y vayan derivando a los diferentes estamentos y las autorizaciones vayan en cadena, pero esto lo permite la tecnología. ¿Por qué no se lo pone en práctica? Porque todavía hay que decirlo con propiedad. Todavía vivimos con una burocracia que se quedó en el siglo pasado, que no permite que esto desarrolle. Y muchas veces, lo digo con uso de razón porque he sido víctima de ello, usted va a presentar su trámite porque quiere vender un bien inmueble y se demoran 3, 4 meses en hacerle el cálculo del impuesto que usted tiene que pagar para poder hacer esa transacción. Hasta eso es susceptible que usted como comprador o el mismo vendedor se arrepientan de hacer esa transacción en esa demora que no tiene justificativo. Los medios telemáticos hoy nos permiten acelerar. Son parte de las propuestas que hemos hecho todo el tiempo, seguiremos bregando por ello en su conjunto. La Cámara de la Construcción, Henry Yandún aquí a la cabeza de constructores positivos. Por supuesto, la tramitología engorrosa, la tramitología absurda, sumado a una burocracia que no deja que esto se desarrolle. Esto tiene que tomarse en cuenta si queremos que nuestra ciudad ayude a repotencializarse dentro del sector de la construcción. Pues no es solo para el constructor, porque esto es un tema que es para toda la sociedad. Entonces esto será un beneficio para toda persona que quiera hacer una transacción de compra y venta. Sí, propuestas de la Cámara de la Construcción, les hemos dicho, el que seamos vigilantes de que la poco de recursos hoy en día que exista para obra pública, pues esto se diversifique y hemos sido veedores porque nos hemos despojado de todo compromiso y más que todo ello, Jessica, y a todos los amigos, nos hemos despojado de todo miedo, emulando a esa valentía que tuviste, Jessica, que pusiste al frente de esta desastrosa administración anterior. Pues hemos emulado ello, de que si es susceptible, si una mujer, que cuántos hombres no envidiaríamos de haber tenido tus pantalones, no podamos también dar nuestro criterio y nuestra opinión vertical para decir estos son los cambios que se necesitan, como lo hicimos en su momento en las denuncias públicas respecto a la repavimentación de Quito, respecto a la contratación a una sola empresa pública privada
que fue testaferro, una empresa pública, Inmosolución, y le dieron todo a GEINCO, toda la contratación del Distrito Metropolitano de Quito. Un horror ver cómo las administraciones zonales se prestaban, que son fuente de trabajo para los contratistas, especialmente los chicos. Hicieron un solo paquete y a título de darles por este régimen especial a la misma empresa GEINCO. ¿Qué decir del EMOB? ¿Qué decir del EMAB? Entonces fuimos la voz cantante porque no tuvimos ningún reparo en decir las cosas por su nombre y en ese camino seguiremos, porque eso es lo que necesita también Quito, que se den opiniones, pero despojándose de todo para poder decir las cosas por su nombre. Por ello conjugamos desde hace algún rato, Jessica, toda tu verticalidad y todo tu despojo y tu entereza de haber dicho las cosas a sí mismo en pos de un cambio de administración. Hoy no vemos que el tiempo le vaya a dar al nuevo alcalde para poder hacer los cambios que Quito amerita, pero por lo menos le solicitamos públicamente siempre, por lo menos reenrumbe lo que haya que poder, lo que pueda hacer, lo que el tiempo le dé, para que empecemos a cambiar realmente todo este viacrucis en el que se vio embebido Quito. Guayaquil tuvo una serie de propuestas muy positivas que ahora realmente son referentes, cuando Quito era el referente en cuestión administrativa, en cuestión de desarrollo. Hoy vemos con una sana envidia que hoy es Guayaquil. Refiriéndome igual al tipo de encuestas, alrededor del 70% quiere un cambio de administración, no está de acuerdo ni conforme hasta el día de hoy los quiteños. En contraposición en Guayaquil, casi en ese mismo porcentaje están conformes con la forma de administrar a esa querida ciudad de Guayaquil. A eso debemos cambiar, pero con puntos sobre las IES claros, sensatos y de lo que realmente haya que hacer. Repito, ¿por qué muchas veces no nos invitan a los técnicos de este tipo de reuniones? Porque nosotros necesitamos respuestas técnicas, no políticas y peor politiqueras, porque para nosotros no hay espacio de que vengan a darnos una historia que no dice nada para poder dar soluciones. Necesitamos que las soluciones para el Distrito Metropolitano de Quito sean dichas con toda verticalidad y dichas las cosas por su nombre. En ese camino estamos como representantes de la Cámara de la Construcción. Muchas gracias, Polo, por tu intervención. Realmente hay cosas que van saliendo en el foro y que son muy, muy necesarias de tratarlas en el ámbito público. Estamos, por ejemplo, aquí ya recogiendo algunas notas sobre cómo transparentar la obra pública. Parece que no es suficiente un portal compras públicas, la ley actual, pero creo que es necesarísimo hacer controles preventivos, ¿no? Es lo que vamos sacando también como conclusión de estos foros. Y también vamos a dar paso, antes de pasar con Blasco, a una inquietud que tiene uno de nuestros escuchas en Facebook, que nos dice lo siguiente. Javier Basantes nos dice: Quito se ubica en el puesto 420 del ranking de ciudades innovadoras 2021. Pregunta a los panelistas, en este caso la pregunta para Blasco: ¿cómo mejorar esa posición con base en impulsar el desarrollo de la tecnología en la ciudad? Estamos hablando de Smart Cities, ¿no? Y también que está muy relacionada con lo que Blasco había señalado, ¿no es cierto? La cuarta revolución industrial. ¿Cómo hacer esta ciudad competitiva? ¿Cómo, por ejemplo, hacer una ciudad de Quito una ciudad para los negocios y que además sea la conexión para el turismo? Es decir, ¿cómo podemos cambiar esta imagen de Quito tomando estos ejemplos de ciudades como Bogotá, como Medellín en su momento, ¿no es cierto? ¿Cómo transformar esta realidad? Adelante, querido Blasco. Gracias, Jessy. A ver, yo pienso que hay que partir por algo, ¿no? Y por algo que me encanta que en este foro todos tengamos una energía tan positiva, de que sea de propuestas, que tengamos acá referentes, tanto en el área de la venta directa. A María Fernanda yo tengo el honor de conocerla algunos años y es un referente, ¿no es cierto? Es un referente, ha sido un pilar para la transformación de la vida yo diría, de miles, ¿no? No creo que sean decenas de miles, pero pueden ser decenas de miles de mujeres, ¿no? Gracias. Y aquí
y digamos, es comercio directo, no importa, es comercio, es transacción, es comercio, es una actividad. Y tenemos dos referentes en la construcción. Hubiera sido muy bueno, y estoy seguro que en otro momento habrá alguien que represente el sector de la industria, pero conociendo algo de la industria, ¿qué es lo fundamental? ¿Cuál es el punto de partida que nuestra ciudad, y que hoy día yo me permitiría sacar como conclusión de todo lo que he escuchado? A ver, tal como están las cosas organizadas en el Cabildo, tal como están organizadas las cosas en el Cabildo, no están funcionando correctamente. Y una expresión de esto es que el 80% del gasto del presupuesto se está destinando al gasto corriente y únicamente el 20% al gasto de inversión. Esto, partiendo de este elemento, estamos viendo que hay una mala gestión de gobernanza de la administración municipal, una mala administración de gobierno que se tiene que cambiar. Entonces, tenemos que cambiar de modelo de gobierno, tenemos que cambiar en algún momento y hacerlo paulatinamente para que los datos se inviertan, es decir, para que el 80% se invierta en esa infraestructura tan necesaria para que nuestra ciudad sea competitiva en lo que puede ser competitiva, para que podamos adaptar las nuevas tecnologías y ser un smart city, como son algunas de las ciudades. Y aquí yo creo que la ciudad ejemplar en el Ecuador no es Guayaquil, es Puerto Viejo. Puerto Viejo es una ciudad que tiene el 80% de su presupuesto destinada a la inversión. Es la ciudad que más altos niveles de tecnología ha logrado incorporar dentro de la administración del Cabildo. Es decir, hay ejemplos de cosas que se pueden hacer, ¿no? Y en el siguiente punto, yo decía, a ver, hacer un análisis de para qué somos buenos los quiteños, de cuáles son nuestras ventajas competitivas absolutas, ver cuáles son los instrumentos que tenemos que nos permitan explotar esos niveles, esas fortalezas o esas potencialidades. Y encontramos que hay algo, yo encontré algo que realmente me ha dejado patidifuso. Existe realmente es una posibilidad de desarrollo, es una propuesta que se realizó y que está dentro del Código de la Producción, que son las zonas especiales de desarrollo económico. Y Quito tiene una de las 5 zonas especiales de desarrollo económico aprobada desde el año, me parece que desde el año 2016. Y no hay absolutamente nada que se haya hecho en Quito para poder sacar provecho de esa zona en donde la producción agrícola o agroindustrial de las provincias o de los cantones aledaños puede ser transformada para convertirnos los quiteños o el Cantón Quito en un cantón de vocación exportadora. Si es que teniendo esto ya aprobado en Quito, por falta únicamente de voluntad política, no se ha hecho lo necesario, realmente sí hay que prender una luz de alerta, porque sin duda alguna es la administración pública la que está fallando a los empresarios privados que también tienen que hacer lo propio, no quedarse en su zona de confort, sino que innovar, aprovechar de las nuevas tecnologías para poder ser más competitivos. Por supuesto, todos los temas que se han mencionado acerca de la equidad de género, del respeto a la ética. Aquí ni siquiera vamos a hablar de temas de corrupción que están totalmente fuera de este foro. Estamos pensando en una nueva ciudad que es posible, pero hay que partir de un nuevo concepto, de un nuevo dibujo, de una nueva visualización de lo que queremos. Y creo que tal vez, y no sé si es que estamos todos claros en qué queremos, porque hay muchos problemas que resolver, pero algo debemos querer que esté a la cabeza de todo ello. Y pienso yo que si bien hay problemas que tienen que ver con la seguridad, con el desempleo, pero finalmente son problemas económicos. Por lo tanto, este foro que tiene por objeto el mejoramiento económico final que finalmente se consigue, el momento en el que uno logra mejorar la situación competitiva de una ciudad o de un país, es un camino totalmente
Claro, es un camino totalmente apropiado para encontrar las soluciones de esos problemas que son indudablemente las principales angustias que tenemos todos. Genial, yo voy a tomar la palabra. Agradezco la participación de cada uno de los expositores. Han sido sin duda muy interesantes y sobre todo productivas pensando en la reactivación económica de Quito. Como les habíamos explicado en un principio, habíamos también predispuesto la participación de las personas que están en este foro. Así es que vamos a dar brevemente la palabra a las personas que están con nosotros en este momento. Me gustaría que por favor alcen la mano, que sean las preguntas muy concretas, que no pasen de 1 minuto y que sean por favor específicas a quién de los participantes panelistas va dirigida la pregunta. Estoy viendo quién levanta la mano. Me parece... Patricio sí. Torres tenía levantada la mano, Sebastián. Por favor, Patricio Torres. Bueno, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Patricio Torres. Soy presidente de una organización de dirigentes agrupadas en distintos sectores de la ciudad de Quito y que están apoyando la propuesta de Ciudad Capital encabezada por la doctora Jessica Jaramillo. Aparte de eso, yo tuve la oportunidad de trabajar de cerca en el Consejo Municipal 7 años en 2 administraciones municipales, la del doctor Mauricio Rodas y los 2 años de Jorge Yunda. Estuve junto a una persona de gran importancia y que dio relevancia a algunos temas trascendentales de la ciudad, como fue el concejal Mario Granda, que lastimosamente, como ustedes conocen, falleció. Lo que nosotros pudimos apreciar a lo largo de estos 7 años es que efectivamente en esas 2 administraciones municipales no hubo planificación alguna. Las decisiones que toma el Consejo Municipal y las sigue tomando es desde el punto de vista político para buscar réditos políticos y desde ninguna forma desde el aspecto técnico. Eso ocasiona lo que decía en un inicio el primer panelista, Henry Yandún, que existe a veces la satanización de propuestas positivas que tienen grupos importantes como son los de la construcción, que los concejales, el propio alcalde, lo ven desde el punto de vista político y consideran que estas propuestas lo único que buscan son réditos para los constructores y no ven que la construcción es uno de los colectivos más importantes en la ciudad de Quito que genera empleo. Esto pienso yo que ha ocasionado que justamente el malestar de la ciudadanía, porque no existe una reactivación económica que nosotros la podamos ver, es justamente porque las decisiones en el Consejo Municipal se las viene tomando desde el punto de vista político y no técnico. Yo me acuerdo que iniciada la pandemia, se empezó a tratar en el Consejo Municipal, en la Comisión de Uso de Suelo, una ordenanza de reactivación económica y pasó 1 año en debate dentro de la comisión sin que pueda salir esta ordenanza. ¿Por qué? Porque no querían dar beneficios a la construcción, porque no querían dar beneficios creando incentivos tributarios a los constructores, justamente porque pensaban, como digo, que esto lo que ocasiona es que la gente supuestamente vea mal que están favoreciendo a grupos de poder cuando no es así. De ahí que yo considero, y por el tiempo, que lo que necesita la ciudad de Quito es lo que ustedes están haciendo. Tratar de planificar, tratar de construir una política pública en base a la construcción de la gente que conoce y sabe. De ahí mi felicitación a todos los panelistas porque todos los puntos que han topado han sido importantísimos para nutrirnos en conocimientos y ver y encaminar que lo que necesita la ciudad de Quito es justamente eso. Planificación y política pública, pero creada en base de la gente que conoce y sabe. De ahí la pregunta va al representante de la Cámara de la Construcción, a Leopoldo, en el sentido de que si ustedes como gremio tienen planificado o tienen ya
un proyecto, un bosquejo de lo que ustedes podrían contribuir para la próxima alcaldesa de la ciudad de Quito, que todos esperamos y estamos convencidos que será Jessica Jaramillo, porque considero lo que yo digo, la política pública tiene que nacer de la gente que conoce, de los involucrados, no de los políticos que llegan al Consejo Municipal que lo único que buscan son réditos, ganarse los aplausos y dictan políticas únicamente para quedar bien ante la gente y no porque debe ser así. Muchas gracias. Jessy, si me permiten responderle muy brevemente a Patricio Torres. Claro que sí. Por supuesto, sí. Nosotros hemos conjugado no solo ahora. En las elecciones anteriores, nosotros invitamos a todos los candidatos a alcalde y a la mayoría de candidatos a concejales aquí al espacio de la Cámara de la Construcción para darle nuestro criterio y nuestras opiniones técnicas de qué es lo que se puede hacer visto desde este punto de vista eminentemente técnico, no político, de lo que realmente necesita la ciudad para empezar a desarrollar y no vender humo como un político más que no dice todo, pero no aterriza en nada. Por supuesto que tenemos una serie de propuestas y planteamientos que a Jessica de a poco lo hemos ido trasladando, porque hay tantas aristas en cuál intervenir en el Distrito Metropolitano de Quito, porque esto, repito una vez más, obedece a una herencia de varias administraciones, de haber sido oídos sordos de todo lo que realmente se tenía que hacer, pero visto desde la manera técnica para el Distrito Metropolitano. En concreto, las propuestas las tenemos muy sinceras, muy cuerdas a lo que necesita realmente la ciudad para poder desarrollarse, para poder planificarse, pero de una manera ordenada y no como hoy la tenemos, una manera desordenada por donde se lo mire. Muchas gracias, Polo. Gracias, Patricio, también por las intervenciones. Pero bueno, en todo caso, quiero decirles un par de cosas antes de que nos vuelva a pasar. Es que Quito no la vamos a construir solos. A Quito la vamos a construir gente con ganas de sacar esta ciudad adelante, pero sobre todo que no dependa de una sola persona, sino de un equipo técnico, precisamente conformado por muchas de las personas que están aquí, que tienen este apoyo, y también quiero agradecerles porque este es un espacio que está abierto para todos ustedes, para sus organizaciones y también para quienes son parte de las diferentes organizaciones de la sociedad civil, ligas barriales, presidentes barriales, también para quienes están siendo parte de esta construcción permanente de la ciudad. Vamos a concluir el foro el día de hoy. Les agradezco muchísimo por su presencia, pero sobre todo, este es un espacio en donde estamos construyendo la gran ciudad capital, la ciudad que anhelamos, que queremos para nosotros, pero también para nuestros hijos y para el futuro. Un abrazo para todos, muchísimas gracias y tengan ustedes buena noche. Un abrazo. Buenas noches.